Pues ahora sí que saludamos a las chicas de la grabación e iniciamos con la parte del nacimiento del cerebro femenino. Y bueno, aquí tenemos una pregunta y acá la audiencia en vivo me gustaría si me pueden apoyar contestando a esta pregunta. ¿De dónde vienen las diferencias conductuales entre las niñas y los niños? Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos a un niño con un carro y aquí a una niña con una muñeca. ¿De dónde creen que vengan estas diferencias? Quien quiera, quien quiera. De la cultura, Ok, muy bien. ¿Por qué podría venir de la cultura, Abby? por los estereotipos de decir a las niñas solo pueden jugar con muñecas y los hombres solo pueden jugar con carritos. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra opinión o todas se parecen a las de Abby? Yo digo que por las hormonas también, porque es como que cada hormona impulsa algo diferente, ¿no? Y es como que la combinación de estas es como que hace los impulsos de la persona. Muy bien. Pues sí, pues ambas. Bueno, antes de seguir, hola Mitch, bienvenida. Pues sí, gran parte de esto de las diferencias conductuales entre niños y niñas, si bien Abby tiene razón, porque finalmente la cultura misma lo impulsa, ¿no? Vemos que la mayoría de juguetes para niñas, pues están orientados hacia, pues, algún rol de cuidadora, es muy importante, algún rol de cuidadora, ya sea que se casa o que tiene un hijo o el nenuco. Y usualmente los juegos para niños, como bien Abby nos ponía en el chat, son más, por así decirlo, rudos que el carrito, que el superhéroe, que la pistola, no sé. A veces cosillas así. Y si bien sí es impulsado por la cultura, también es muy importante lo que nos comenta Marines, porque la autora en el libro nos comenta que a ella también se le hacía algo muy conductual esto, pero relacionado a la cultura. Y que tuvo a una paciente que a su hija le quería educar como con juguetes unisex, por así decirlo, y entonces ella le proporcionaba de ambos juguetes, tanto por así decirlo, juguetes entre comillas, ¿no? Juguetes femeninos, así que la muñeca y esto, pero al mismo tiempo también le daba carros. Entonces, aquí Luan observó algo muy curioso, que era que la niña envolvía el carro en una manta, en una cobijita, y le decía como, pues todo va a estar bien, yo te estoy cuidando. Lo cual pues era así como extraño, ¿no? Porque, ok, le están dando un carrito, ¿por qué lo va a querer cuidar? Y esto se va a relacionar bastante con lo que Marines nos comenta, las hormonas. Ya hemos visto bastante del elenco neurohormonal y cómo esto afecta nuestra conducta. Nosotros tenemos más estrógeno que los hombres, ellos tienen más testosterona, y tenemos nosotras ciclos que nos llevan en una montaña rusa de estado de ánimo, de condición física y demás. Entonces, gran parte también de esas diferencias va a venir de esos impulsos que ya traemos, porque no hay cerebro unisex. La verdad es que esto sí me sorprendió. Digo, yo sé que hay generalidades, porque finalmente hay niñas a las que les va a gustar, no sé, jugar con una patineta, y está bien, no quiere decir que tienen algún problema hormonal o neurológico o algo así, simplemente es por gustos, pero en su mayor pues, porcentaje en las estadísticas, pues usualmente se van a inclinar por juegos donde puedan cuidar, donde puedan... em, ver algunas necesidades que ahorita más adelante vamos a ver, y los niños, como ya habíamos hablado, en el cerebro masculino, se preocupan menos por las cosas emocionales, menos por el razonamiento y más por el impulso. De ahí pues también sus juegos. Y bueno, lo que les decía, que la crianza y la cultura ejercen una influencia grande sobre la conducta, sin duda alguna, pero aunque es el cerebro quien principalmente determina la mayoría de este. Por eso no hay cerebro unisex, o es cerebro femenino o hay cerebro masculino. Por ello, tanta disfunción, digo, aparte de que sabemos que no es algo que le agrada al Señor, tanta disfunción ahorita con las personas trans que quieren cambiarse que de género y así, pero finalmente no hemos comprendido ni siquiera, bueno, no se ha tenido esta conciencia ni siquiera científica en la cultura en general de que no hay un cerebro unisex, no es que algo que podamos cambiar de, no, yo pienso ahora en modo masculino, no, yo pienso en modo femenino. Ya tenemos unas cargas en la cuestión de la estructura cerebral que van a determinar mucho de estas cosas. Lo veíamos en las primeras clases, por ejemplo, el hipotálamo,
Ay, se me fue. Bueno, de los componentes del cerebro son distintos, ya sea por el tamaño, por la posición o demás, pero desde ahí hay diferencias que van a causar una influencia grande en la conducta. De nuevo, los impulsos de los niños son innatos y responden a su cerebro. Por eso el ejemplo que nos pone la autora de la niña que cuida su carrito, pues es el mismo, porque va a responder a ese sentido innato que ya femeninamente trae, que es pues cuidar. Lo cual pues ahorita vamos a ver porque pues también la cultura lo potencializa a un nivel que ya se vuelve disfuncional. Los cerebros masculinos y femeninos difieren y juegan un papel en la formación de impulsos, valores, percepción de la realidad. No solamente es como la estructura, les decía, sino va mucho más allá. Los impulsos, los valores y al mismo tiempo cómo ven el mundo, cómo se ven a ellos mismos, porque el cerebro va a configurar la manera en la que vemos a los demás, a nosotros mismos, en las que oímos, en las que olemos, en la que gustamos, y también en la manera en la que conceptualizamos el mundo. Veíamos la vez pasada como algunas diferencias entre cerebro masculino y femenino. Ellos casi no sobrepiensan nada, nosotras un montón. Ellos pueden pensar en nada o en una sola cosa. Nosotras no, tenemos 56 cosas en la cabeza y es un lío a veces en nosotras. Ellos quieren llegar a una solución rápido, ellos son más olvidadizos, nosotras damos como más vueltas, a nosotras no se nos olvidan aquellas cosas significativas, pero para nosotras. Y a ellos a veces sí, digo de nuevo, generalidades, pero pues son algunas de las características. También en este pasaje, la autora nos habla de cómo cambia el cerebro. Y durante las primeras 18 semanas del embarazo, se produce una gran parte del desarrollo cerebral. De nuevo, pues esto de, es que es un feto o algo así, digo, pues digo, no es nuestro tema, pero pues al mismo tiempo, desde que hay un ser en el vientre, pues sea ya un bebé formado, por así decirlo, ya que puede mover sus manos, desde que no, sigue siendo un ser vivo. Y bueno, este desarrollo cerebral que establece los circuitos específicos del género. Hasta aproximadamente las 8 semanas, todos los cerebros fetales parecen ser femeninos. ¿Por qué? Porque se crean, se desarrollan en el vientre materno. Sin embargo, no todos se quedan ahí. En la 8ª semana se experimenta un aumento significativo de testosterona. De hecho, esto ya lo veíamos en las etapas de la vida de la mujer. Se va a producir mucha testosterona en una etapa del embarazo, que va a transformar estos cerebros que inicialmente eran sin género o más bien apuntados hacia el femenino en masculino. ¿Cómo es este proceso de cambiar un femenino en masculino? Pues se van a eliminar algunas células en los centros de comunicación, por eso son menos comunicativos, y se van a promover más células en otras áreas que nosotras no tenemos tanto, como en la relacionada con la sexualidad y la agresión. Ahora sí que se va a hacer este cambio de bájale a la comunicación, súbele a la agresión y a la sexualidad. Pero si hay una ausencia de esta testosterona, digamos, es menor y no elimina, no mata estas células femeninas, por así decirlo, pues entonces el cerebro va a continuar su rumbo sin ninguna alteración y ahora sí va a ser el cerebro fetal femenino, que se van a desarrollar más conexiones en los centros de comunicación y al mismo tiempo en las áreas encargadas del procesamiento emocional, características nuestras. Aquí les puse algunas características del cerebro femenino que va mencionando la autora. Digo, yo no sé si han tenido la oportunidad de leer el libro, si no, ya saben, no se preocupen, trato de resumirles lo más que se pueda como lo que habla la autora de manera sencilla. Yo sé que a veces su lenguaje no es fácil, pero pues espero que con estos diagramas pues, pueda ser un poquito más fácil. Nosotras mujeres vamos a tener mucha facilidad de comunicación. De hecho, creo que es algo que ya hablábamos. Nos es más fácil a nosotros entablar una plática que a un hombre. Y de hecho, usualmente en el cerebro se va a originar una incomodidad si no hay ninguna plática, cosa que en el cerebro del hombre no pasa, porque es así como, bueno, pues, sin problema. Y en nosotras es así como, Chini, ¿por qué no me habla? Y si yo hablo y si digo y si no digo esto, de nuevo, sobrepensamos más las cosas. Estas características es importante aclarar que no solamente vienen de un bebé, sino nosotras también tenemos estas características y al mismo tiempo necesidades. Estas necesidades, en su mayoría, bueno, todas más bien, son satisfechas en la etapa de niñez. Digo, ya hemos visto
cuando vimos el tema de heridas emocionales, que muy probablemente muchas de nuestras necesidades no fueron cubiertas, no hablando en el ámbito tal vez de alimento, sustento económico, material, pero muchas veces sí en estas características que nuestro cerebro femenino va a pedir y que generalmente no se conocen. Entonces, si no se conocen, ¿cómo se van a dar? Una de ellas, y la verdad es que sí se me hace muy interesante, es la fijación en el tono de voz. Un bebé, una bebé, desde que es bebé, valga la redundancia, se va a fijar mucho en el tono de voz de su mamá y también de su papá, de quienes tienen de quienes conviven, sus cercanos, ahora sí, se va a fijar mucho en el tono de voz. Mucho, mucho. Y digamos, es una bebé y se va a fijar en el tono de voz para saber si están enojados, para saber si están contentos, para saber qué está pasando con los que están a su alrededor. Una niña, por ejemplo, dentro de la primera, segunda infancia, también se va a fijar mucho en el tono de voz. A veces no tanto en las palabras, pero sí mucho en el tono de voz, de cómo le están diciendo las cosas, de si le están gritando, si le están hablando como de manera áspera, de manera molesta. El cerebro automáticamente lo va a fijar como, espera, nos están hablando de manera enojada, se está enojando. Y entonces en nuestro cerebro lo que va a pasar es una alerta de espera, espera, esta persona está enojada. Y muy del cerebro femenino va a ser atribuirse todo. Y va a ser, espera, está enojada o enojada. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Por qué? ¿Estoy mal? Siempre va a ser sobre estos pensamientos en el cerebro femenino, cuando hay una fijación en el tono de voz que no es agradable, cuando alguien está triste, cuando alguien está molesto, va a ser esta alerta en el cerebro de, ay, ¿qué está pasando? Y de hecho, usualmente algunas de las heridas también que se pueden generar en una niña específicamente, digo, no es que a los niños se les hable con gritos, pero específicamente una niña, es con el tono de voz, con cómo le hablan. Digo, también las palabras, pero el tono de voz importa muchísimo para una mujer, para una niña. También el bebé, y digo, de nuevo, es como en toda la etapa de la vida de un cerebro femenino, se va a tener la habilidad de estudiar rostros. Por eso nosotras podemos llegar a involucrarnos tanto con una persona por simplemente verlo. De, espera, es que se ve triste, espera, es que se ve contento, espera, es que esa persona se ve así. Lo cual no solamente pasa durante pues, nuestra vida como juvenil adulta, sino también desde bebés. Es algo muy interesante que la autora relata, que ha identificado que las bebés que notan que, por ejemplo, su mamá o su papá, o no, ahora sí, de nuevo, sus allegados, tienen un semblante, pues ya sea molesto o triste, va a tratar en sus propias fuerzas de hacer algo, de llamar la atención, de llorar, de patalear, porque simplemente en su cerebro también es la alerta. Y de nuevo, el cerebro femenino no se pregunta qué le pasa, sino más, un poco más se pregunta él, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo mal? También, algo súper importante es que tenemos una gran necesidad de contacto visual. Digo, tal vez ahorita no lo identificamos con tanta relevancia, pero en una bebé es súper importante el contacto visual, que la vean a los ojos, porque si no, no se siente atendida, se siente, de hecho ahorita lo vamos a ver más adelante, pero que le hablen con un tono agradable de voz, que le muestren un semblante agradable, que la miren a los ojos, va a ser súper necesario para que ella a sí misma se vea valiosa, se vea escuchada, se vea importante. De nuevo, el cerebro femenino se sigue fijando en por qué, qué hice, y al mismo tiempo va a ser que la valoración, la autovaloración, la autopercepción se va a permear demasiado de los demás, demasiado, es muy del cerebro femenino, ver siempre por los demás. Entonces, cuando se está formando como una autoestima, por esto, ¿por qué tenemos una autoestima baja? Porque se permea bastante de el exterior y no del interior, lo cual pues al final es disfuncional, porque digo, desde muy pequeños, ¿no? Podemos ver la necesidad de contacto visual, pues es a veces cosas que dicen, no importa, ¿no? Y finalmente al conocer como es una necesidad del cerebro femenino de verme, porque me siento atendida, porque siento que me estás poniendo atención. Si no me ves a los ojos, siento que no me pones atención. También el cerebro femenino va a tener un interés grande en la expresión emocional.
de expresar las emociones es algo muy del cerebro femenino, casi del cerebro masculino, ¿no? Les es más difícil expresar las emociones, más allá también del lado cultural, del lado neurológico también les cuesta trabajo, pues a que a nosotras pues no nos cuesta trabajo, a veces como somos demasiado expresivas. em, y desde chicas hasta grandes. Ahora sí que en este interés quiero que me hables de qué sientes y yo también te voy a hablar de qué siento, esto en el cerebro femenino. También va a haber una necesidad de contacto, de un abrazo, de sentir que las personas están ahí. No solamente ahora sí que emocionalmente, sino físicamente también hay una necesidad, porque de ahí a veces fijamos nuestra validación. De nuevo, la necesidad de ser escuchados es de las más grandes que se relaciona mucho con la necesidad de ser atendidas. No atendidas en la cuestión de servidas, más bien de recibir atención. Esa es una gran necesidad y es así, esa va a ser nuestra tendencia, de nuevo, en una generalidad, de tener atención. Ya sea en diferente medida, obviamente puede variar muchísimo, pero siempre va a haber una necesidad necesito que me veas, necesito que me pongas atención, necesito que me preguntes, necesito que me veas, necesito que me hables con un tono bonito, necesito que tu semblante sea el mejor, necesito que me mires a los ojos, que pues sea continua la comunicación, porque es una necesidad nuestra y necesidad de recibir gestos agradables. Con esto no me quiero que me interpreten como de, ay, entonces necesitamos recibir gestos groseros. No, más bien de nuevo no es la fijación del cerebro se va a fijar en todo y en nada, en serio. El cerebro femenino desde muy niñas se va a fijar como, ay, me dio un regalo, pero es este regalo, pero es este color, pero la persona me habló con esa voz, pero tenía esta cara, pero me vio a los ojos. Bueno, vamos a crear toda nuestra historia en la cabeza. Y si a eso le sumamos todos nuestros cambios hormonales en el mes, pues obviamente de repente estamos hasta el tope de un montón de cosas, de un montón, porque finalmente dentro del aspecto del autocuidado necesitamos aprender a ver estas necesidades, que de nuevo necesitan ser satisfechos en la infancia para que nos enseñen que somos valiosas y demás, pero pues sinceramente casi no, digo, realmente sería muy extraño ver a quien sí todas sus necesidades le fueron satisfechas, porque número uno, casi no hay conocimiento de esto. Ahora sí que hay que meterse a estudiar y a ver para poder entender más el cerebro femenino y sus necesidades. Número dos, recordemos que pues venimos de un montón de patrones familiares. ¿Por qué? Porque hacían lo que se podía con lo que se tenía, con lo que se sabía, con lo que eran ellos mismos, tanto nuestros abuelos como nuestros papás, y así nos vemos con toda la ascendencia. Básicamente fue así como, pues me enseñaron esto, ahora hago esto y hago aquello. Y por ejemplo, lo que platicábamos al principio ya bien nos comentaba. ¿Por qué, por ejemplo, a la niña se le da la muñeca, que cuídala, y al niño un carro? Claro, ya lo hablamos, también es algo conductual a nivel neurológico, pero al final también la misma sociedad potencia esto, de, ok, tu cerebro femenino siempre vas a intentar ver por todos, y yo nada más te estoy cargando la mano para que lo hagas más. Por eso nos volvemos mujeres, así aparte de controladoras, como buscamos ver por todo y por todas, como es que esta persona está triste, es que esto y aquello, y no entendemos que somos solamente responsables de nosotras, porque no se nos enseñó, pero ahora sí que es el momento de, pues, hacer como esta introspección y ver, ok, cómo me relaciono yo con estas características. De nuevo, obviamente nosotros vamos a tener muchas características muy distintas a las de los hombres, y no por eso de, ay, sería mejor no tener interés en la expresión emocional. No, porque al final recordemos, el nombre de este grupo es Hacia el diseño original, es un diseño del Señor. Ahora sí que también a nosotras mismas que nuestra mirada, yo sé que tenemos nuestros altibajos todo el mes, pero que nuestra mirada no sea, ay, qué complicada soy, ay, qué emocional mismas palabras que la sociedad nos dice, es que son bien complicadas las mujeres, es que son bien emocionales, es que lloran por todo, es que piensan todo. Ok, es la percepción del mundo, ya sabemos que puede que sí, pero al final son características nuestras que claramente necesitamos aprender a regular, no por alguien más, sino por propio bienestar propio.
Entonces, recordemos que este es diseño del Señor. Y ahora sí venimos a nuestro gran tema, ahora sí un poco más práctico de la validación, la aprobación y ser escuchada. Desde que nacemos, las niñas muestran mucho interés en expresar emociones, ya les había dicho. Y algo muy importante es que nosotras nos vemos a nosotras mismas a través de cómo la gente nos mira, reacciona y se relaciona con nosotras. Básicamente, si me miran feo, en mi cerebro va a ser así como, chin, nos vieron feo, entonces, o no soy valiosa, o no soy querida, o no soy bonita. Cómo la gente reacciona, si reacciona de manera áspera, ok, es que yo no encajo aquí, es que esto, es que aquello, y de nuevo empieza como a sobrepensarse y a tener una imagen distorsionada de nosotras. De nuevo, a partir de estas señales, las niñas descubren si son valoradas, dignas de amor o percibidas como molestas. De chin, es que yo sé que si expreso mis emociones, digo, aquí somos diferentes, ¿no? Pero nos tendemos a ir como, tenemos distintos temperamentos y puede que algunas seamos un poco más emocionales, otras no somos tanto. Y tal vez este de, es que no soy tan expresiva, o este otro de, es que soy muy expresiva, es que esto molesta, es que yo no puedo ser así, es que esto irrita a los demás. De nuevo, necesitamos aprender a gestionarlo, pero por nosotras, no por los demás, no por agradar a alguien externo. Nuestros cerebros que están bien desarrollados para captar expresiones faciales y matices de voz nos impulsan desde muy temprano, desde bebés, a analizar la aprobación social de los demás. Muy del cerebro femenino va a ser ver cómo me está viendo la otra persona para desde ahí ver si me están aprobando o no. De hecho, la autora del libro, Luan, hace un experimento que se me parece muy interesante, que habla de por qué a las niñas les preocupa tanto la aprobación, de cómo se nota que a las niñas les preocupa tanto la aprobación y a los niños no. Y este experimento, bueno, sí, experimento al final lo hace con una mamá y su hija y una mamá y, y un niño. Bueno, sí, una mamá con su hija y una mamá con su hijo. Y entonces lo que pasa es que los mete en un cuarto, a ambos, a la mamá y al niño. Y ahí les da un objeto y le dice a la mamá, dile al niño que no la toque, que no toque la pelota. La mamá va con el niño y le dice, no toques la pelota. ¿Qué hace el niño? Va y la toca y la mamá le grita, le va subiendo el tono de voz, no toques la pelota. Y el niño la vuelve a tocar. Ahora sí que es así como, ¿qué me dijiste? Que no la toque. Ah, no importa. Y la vuelve a tocar. A diferencia de lo que pasa con la niña, con la niña la mamá no le da ninguna indicación. Ponen la pelota, está la mamá, está la niña. La niña desconcertada, no sabe si sí está bien que la toque la pelota, no sabe si está mal. Entonces, ¿qué hace? Voltea a ver a su mamá y dependiendo su semblante, ve si está aprobado que pueda tocar la pelota o no. Qué gran diferencia, ¿no? Al niño se le dijo y al niño como, no importa. ¿Y cómo se llama? Perdón. Y la niña es así como, ay, es que no me dijeron nada, pero está bien, no está bien, te agrada, no te agrada. De nuevo, porque desde muy temprano se nos enseña y se nos impulsa a analizar la aprobación social. Digo, eso lo vemos en muchas etapas, ¿no? Y ya posteriormente en la etapa juvenil adulta es, ok, lo que yo voy a hacer le agrada a los demás, ok, como yo me voy a vestir le agrada a los demás. Y con esto no les estoy diciendo, pues pónganse lo que quieran, de ahora sí que lo primero que les venga a la mano no es en ese aspecto, más bien es que muchas veces nuestras decisiones no son permeadas por una decisión consciente, que yo diga, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto. O sabes que no, o sea, simplemente no quiero hacer eso. Pero a veces esa misma aprobación social crea una presión de, es que yo debería, es que yo no debería, es que esto, es que aquello. Y recordando nuestro motivo de vivir, vivimos para el Señor, entonces nuestra única preocupación de agradar a alguien es al Señor. Y el Señor nos ha dotado y llamado a esta autonomía en Él que hablábamos, en esta comunión con Él, que Él nos va a indicar qué hacer y qué no hacer, pero no preocupada siempre de, y si lo estoy haciendo bien, y si no lo estoy haciendo bien, y digo, se los digo yo que la verdad es que sí, puedo ser sincera, sí llego a batallar mucho con la aprobación social, así como, ¿y si esto agrada? ¿Y si esto no? ¿Y si hablan mal de esto? ¿Y si aquello?
pero realmente como conociendo desde la raíz de desde dónde viene, que necesitamos nosotras controlar de, ok, no me puedo estar fijando en la aprobación social, sino voy a acabar sobrepensando absolutamente todo y dejando de hacer o no hacer lo que sea, o ser o no ser, simplemente por algo o alguien más. Lo que nos lleva a la validación en la vida adulta. El impulso que lleva a las niñas a buscar aprobación y el afecto social es similar, muy similar al que impulsa a algunas mujeres adultas a buscar relaciones con hombres narcisistas o emocionalmente inaccesibles. Por eso les dije que íbamos a hablar de este tema. Existe una creencia que es, no todas, pero sí podemos llegar a tener esa creencia de, si hago todo correctamente, voy a ser amada. Si me veo de tal manera, voy a ser amada. Y no solamente eso para recibir validación, sino al involucrarnos con hombres narcisistas o emocionalmente inaccesibles, está este pensamiento de, si hago correctamente todo, voy a ser amada y yo lo voy a poder cambiar. Básicamente el cuento de la Bella y la Bestia de, ok, si yo me porto bien, si yo esto, si yo aquello, la bestia se va a convertir y me va a tocar el premio final, ¿no? El príncipe, pero tristemente no se llega el príncipe muchas veces, sino es que casi todas. ¿Por qué? Porque no tenemos la misión de ser salvadoras. Tendemos demasiado a querer salvar a los demás y más si son hombres. Va a ser un impulso que tengamos. ¿Por qué? Porque nos gusta ver por los demás, porque nos gusta identificar si alguien está triste, si alguien está enojado y existe esa creencia de, ok, pero yo podría cambiarlo, yo podría animarlo, yo podría. Y esta gran atracción hacia hombres narcisistas o emocionalmente inaccesibles, donde claramente estos memes, ¿no? De amiga, date cuenta. Bueno, ¿por qué no se da cuenta? Porque es una necesidad que indirectamente la quiere llenar de, ok, si yo lo cambio, probablemente puedo recibir amor. Si yo estoy con él, probablemente lo puedo controlar. Si yo estoy con él, me va a dar atención. ¿Y cuáles serían las características de hombres emocionalmente inaccesibles? Digo, aquí puse muy poquitas realmente, son muchas las que podríamos ver, pero dentro de estas está la dificultad para identificar y manejar sus emociones. Aquí puede haber dos, bueno, muchos matices, pero de los dos extremos más, que más suceden es el extremo de o expreso todo, pero así sin una sola barrera, o también el extremo de no expreso nada, me lo guardo todo. Y a pesar de que dices, bueno, no es reactivo, sigue siendo disfuncional. Entonces, red flag, si ven que les cuesta identificar y manejar sus emociones, aquí no vamos a aplicar la de, es que yo ya vi el tema de las emociones y yo le puedo ayudar a identificar, porque no, no, queridas, no es nuestra tarea. Evitan la emocional, la intimidad emocional. Usualmente es un tema que les cuesta, que no les gusta o que simplemente no se sienten cómodos. Tienen muchos problemas para comprometerse, muchos. Muestran desapego. ¿Por qué? Porque digo, ese es un tema que tenemos pendiente, pero usualmente tienen apegos muy disfuncionales, apegos inseguros. Tienen falta de empatía, tienen patrones de comportamiento inconscientes. Y aquí, de hecho, es un match bien disfuncional de un hombre emocionalmente inaccesible, no sabe identificar sus emociones ni manejarlas, y la mujer que no, ahora sí que no pone este límite, dice, yo, yo le voy a ayudar. Yo ya sé, yo le voy a ayudar. Yo puedo hacer que se sienta cómodo con lo emocional. Yo puedo hacer que se comprometa con mi amor, con mi testimonio. Yo le voy a enseñar a tener un apego sano. En el comportamiento inconsciente es, bueno, no importa si no me toma en cuenta, ¿no? Como, "Ay, no pasa nada". Pero bueno, es la primera vez. Cuando se repita una segunda, una tercera, una cuarta, no siempre va a ser agradable y muchísimo menos sano y funcional. Digo, de nuevo, se nos enseñó mucho a ver por otros, mucho, pero también es momento, claro, no estamos diciendo con esto como, ay, nunca vuelvan a ver por nadie. No, es una cualidad de la que el Señor nos llama, el desarrollo de empatía, pero sí con límites, porque primero en nuestras prioridades de personas estamos nosotras. Y nosotras necesitamos ver por nuestro bienestar, salud y pues funcionalidad, porque si no nadie lo va a hacer.
que es un comportamiento inconsciente que él no piensa en los demás, así como, pues arrojó la piedra, ni modo, a quien le caiga, a quien le lastime, mis palabras, mis reacciones, mis conductas, no importa, no ser responsable de sí mismo. Y usualmente tiene un historial de relaciones cortas, o pueden ser largas, pero usualmente son superficiales, porque no se ha comprometido. No hablamos de un compromiso como, ay, no sé, presentarlo con los papás o un anillo. No, o sea, a veces es un compromiso de simplemente no hay esta intimidad emocional, esta conexión. Algo que también es súper red flag es falta de introspección. No se conoce a sí mismo, no sabe ni lo que quiere. Ahí no es, ahí no es. Nada de aquí no aplicamos la de yo le voy a enseñar a conocerse porque no, eso no va a acabar bien. Tiene resistencia a buscar ayuda de, usar aquí resistencia a buscar ayuda, nos referimos como más hacia el área profesional, por ejemplo, ir al psicólogo, que usualmente es como, no, yo no lo necesito, no, yo puedo solo, también red flag. Y aquí tampoco hablamos de yo entonces le voy a ayudar porque ahí no es, no es nuestra tarea y quien va a acabar lastimada, pues eres tú. Dificultad para confiar, aquí también no aplica la de es que lo han lastimado y yo le puedo ayudar a confiar, él puede confiar en mí, porque de nuevo no estamos para cambiar a nadie, a nadie, a nadie, apenas si podemos responsabilizarnos en nosotras. Y también, digo, no solo afuera, sino también en el contexto creyente, de repente se meten como estas ideas de, no, es que tú mujer virtuosa, pues deberías hacerla de todas, ¿no? Eres Wonder Woman. Entonces, una vez, la verdad es que ese pensamiento sí me sacó de mis casillas un poquito. Una vez escuché decir a alguien que creo que en una iglesia había un pastor que decía, no, es que ustedes mujeres tienen que aguantar un maltrato hasta un golpe porque son instrumento del Señor para cambiarlo. Bueno, pues qué cosa, qué cosa, nada, nada. Ni siquiera llegaron a una violencia física, ni siquiera psicológica, ninguna, ninguna. Red flag, red flag. No sé si me acuerdo que, bueno, en algún momento me contaron, creo que fueron mis abuelitas, que en aquel entonces, ahora sí que en sus tiempos y más atrás se decía como si una mujer se había casado con un hombre, pues, ahora sí que un narcisista o violento o algo, lo que sea, era, es que es tu cruz. Y Yeshua dice, es que toma tu cruz y sígueme. No, no, por favor, no nos metamos en cargas que el Señor no nos ha puesto. Va totalmente en contra del Señor. Que nosotros queremos cambiar a un hombre, no le va a dar nunca alabanza. Porque primeramente Él nos ha vestido de dignidad y la dignidad que Él nos da es para que nos hagamos responsables de nosotras. Por eso el recordatorio que les pasé hoy de no podemos cambiar a nadie por mucho de que lo amemos, ese amor no va a ser, porque un amor antes del otro es para ti misma. Este patrón va a reflejar una búsqueda constante de validación externa y afecto, que se va a basar en la idea de que cumpliendo con ciertas expectativas o comportamientos específicos, de nuevo, en el contexto de allá afuera, pues estando tranquila, no siendo tóxica. De nuevo, con esto no les estoy diciendo sean tóxicas, pero ahora sí cumpliendo como con lo que se dice de no una mujer tranquila, una mujer esto, una mujer aquello. En el cristianismo que se dice una mujer sumisa. Si yo soy sincera, siempre me causó muchísimo conflicto los de sumisa. Y yo, ¿cómo que sumisa? Y yo decía como, bueno, pues si está en la Biblia, pues sí. Pues no me agrada, pero bueno, ¿no? Y ya, no sé si se acuerdan, cuando tuvimos nuestra plática con Denny, ella nos explicaba que la palabra que se ocupaba en sumisa no es someterse, más bien es agarrarse o abrazarlo. Es eso, porque para el Señor tenemos el mismo valor. No es que nosotras tengamos uno menor. Y les decía, se tiene la idea de que, bueno, si yo me comparto de cierta manera, si yo hago esto, si yo no hago aquello, pues entonces voy a obtener amor y aceptación. Y entre más difícil es, más ahí nos clavamos de, es que yo podría cambiarlo, yo le podría mostrar del Señor, o puede que esté en el Señor. Ahora sí que necesitamos tener muchísimo cuidado, porque puedes estar en el Señor y decir, pues es que si sabes la Biblia, y es que ora, y es que esto, y es que aquello, pero también hay hombres narcisistas cristianos, creyentes, entonces tengamos cuidado y analicemos bien estos patrones. Esta dinámica
puede repetirse a lo largo de la vida si no se aborda desde la raíz, ya que está arraigada en la necesidad de reconocimiento y cariño por parte de otros. Ahora sí que también es así como, ok, con el no, sino finalmente es un patrón que se puede repetir mucho, porque necesitamos no evitar la conducta, más bien llegar a la raíz de lo que está pasando y ver, ok, ¿por qué yo me estoy relacionando desde este punto? Y de hecho aquí les traigo unas preguntas como de introspección. Ahorita ya les platico un poquito más, pero hay un libro que estoy leyendo, digo más bien escuchando, porque es audiolibro. Se los recomiendo ampliamente, pero ahora sí que con sus debidas advertencias. Estoy como a 2 capítulos de acabarlo. Realmente es un libro muy bueno. No es es de una psicóloga no creyente, por lo mismo aborda ciertos temas que posiblemente pues eh, ni nos llenen ni nada, pero en su mayoría yo considero que un 80% o hasta 90% del libro es muy útil. Se llama Las mujeres que aman demasiado. De hecho, si quieren se los paso, lo estoy escuchando en Spotify. Y es una maravilla del libro para poder identificar patrones, porque justamente habla de las nombras y las mujeres que aman demasiado y justamente esos patrones que tenemos de dependencia, de cuidar de otros, desde los más grandes hasta los más pequeños, de ver por alguien más antes que por nosotras. Entonces se los recomiendo por si lo quieren escuchar. De nuevo, es una psicóloga no creyente, por lo cual hay algunas cosas que no van, pero retener lo bueno, desechar lo malo, y ahora sí que creo que nos puede ayudar mucho a identificar patrones. Si le estoy bien sincera, cuando empecé a escucharlo, lo empecé a escuchar como por curiosidad. Usualmente me gusta escuchar audiolibros, pero y yo la verdad me sentía como sea sin patrones, pero me di cuenta que todavía tengo bastantes, entonces pues ahí se los recomiendo. Si quieren ahorita se los paso más tarde. Y les decía, les tengo unas preguntas de introspección y bueno, así como algunos puntos que estuve anotando también del libro. Y algo importante es que usualmente nos vamos a fijar en hombres que se ocupen de lo que yo no me he hecho cargo. De nuevo, la necesidad que tenemos de atención, de reconocimiento, es muy femenina. Por favor, no digamos como, "Ah, yo no tengo una sola necesidad de atención". Sí la tenemos. Y el primer punto es aceptarlo. Tenemos necesidad de ser reconocidas, de ser vistas, de ser escuchadas, que obviamente debió ser durante la niñez. No se hizo, ok. No se hizo, punto. No se sabía. A nuestras mamás, abuelas, las criaron así, después ve por todos y al último tú, nos criaron así. Bueno, es el momento de que nos hagamos responsables de nosotras mismas. Ya nuestras necesidades son 100% responsabilidad de nosotras. Aquí probablemente, bueno, o yo, ¿no? Suele decir como, "Ah, pero yo todavía sigo viviendo con mis papás", o pues todavía, pues, de ellos viene mi sustento económico o algo así. Sí, pero de las necesidades emocionales ya somos 100% responsables, 100%, porque ya la crianza acabó. Y ahora sí que somos el producto terminado de lo que se hizo. Y en ese mismo producto, pues hay que revisarlo para ver qué hace falta, qué sobra y demás. Porque si no, vamos a estar buscando a alguien que se ocupe de todo lo que yo no me hago cargo, que se ocupe de darme la atención que yo a mí misma no me doy, que se ocupe de darme el cariño que yo a mí misma no me doy. Claro, lo podemos encontrar sin una de esas, y si lo encontramos en un hombre que quiera como pues suplir alguna necesidad, pero nunca va a ser funcional, porque no es su tarea, porque no lo vamos a elegir desde el lugar correcto, porque en algún momento o se va a cansar, se va a hartar o simplemente nunca va a poder llegar a llenar una necesidad por completo, porque al final ya es nosotras con nosotras, ya nadie más lo puede hacer. Ahora sí que las preguntas de introspección es ¿desde dónde construyes tus relaciones? ¿Desde qué punto? ¿Dónde te encuentras en ese aspecto? ¿Con todavía carencias? ¿Con todavía necesidades no satisfechas? Si es así, entonces no sería un momento para que verlo de una relación, porque entonces vas a estar buscando que la otra persona, consciente o inconscientemente, las llene. También algo importante es desde qué punto eliges pareja. Desde el punto de quiero ser reconocida, quiero ser valiosa, o desde el punto de mi plenitud yo ya puedo dar. Usualmente buscamos recibir o dar. En nuestro caso, muchas mujeres, de hecho la autora
lo mencioné así, la mayoría de mujeres que aman demasiado, se ve como la ansiedad a un punto muy bueno, ¿no? De, ay, es que ella quiere dar todo y no pide nada. No, espera, también es disfuncional. Cuando haya una cierta plenitud, vas a entender que estamos para recibir y también para dar, ambas. No puede ser solo una. Y el otro, la verdad es que sí se me hizo como muy curioso y apenas le platicaba como también a una psicóloga que pues está como acompañándome y me decía que es súper cierto y es hacia dónde te sientes atraída, porque el inconsciente va a gobernar esas decisiones y nos vamos a sentir atraídas hacia todo aquello que reafirma nuestros traumas, lo que le da sustento a nuestra forma de ser. Para explicarme un poquito más, por ejemplo, si uno de nuestros traumas o carencias no satisfechas es el reconocimiento, mi forma de ser, basada en eso, va a ser estar haciendo cosas para que alguien más me reconozca. Y cuando yo vea que un candidato que puede ser bueno para eso, que puede prestar atención a mi conducta y reconocerme, va a estar así como, de ahí soy, porque voy a recibir el reconocimiento que no tengo. En la vida adulta, juvenil, que no me doy. Y a veces como esta misma percepción de, es que yo no, de hecho justo para preparar esta clase, una psicóloga me estaba asesorando y me estaba diciendo, usualmente no nos damos cuenta cuando nos estamos involucrando con hombres narcisistas. Es muy difícil que nos demos cuenta, muy, muy complicado, porque primero es el príncipe azul y ya después es que se convirtió en oro. Y no es cierto, usualmente siempre fue el enamoramiento, este estado químico del cerebro que nos dijo, es que es perfecto, es que no estás viendo ningún patrón, entonces desde ahí lo eliges y después cuando se acaban estos químicos ves como, ah, pues siempre no era así. O también esto mismo pasa en el cerebro masculino, se desatan tantos químicos que se busca tener una conducta buena, por así decirlo. Cuando se acaban, pues ya es así como, o sea, ya para qué, ¿no? Y entonces vemos que no era el príncipe azul. Y usualmente también otro punto que nos puede pasar es querer lo que yo quiero de la otra persona. Mis exigencias ahora sí van a venir de mis necesidades y carencias. Es que yo quiero que se dé cuenta cuando estoy enojada. Ok, eso que habla de nosotras. Digo, aparte de que son un poco conservadores, que habla de nosotras. Ok, quiero que validen mis emociones. ¿Desde qué punto? Desde esa carencia. Estoy exigiendo algo. Entonces, es importante que identifiquemos no solo el patrón en hombres narcisistas como para tener como esta de red flag, ahí no es, pero aún más importante que identificar esas características en los hombres, es importante que lo tratemos en nosotras, porque si no, ya sea la mínima o la máxima, la vamos a poder identificar, pero vamos a seguir teniendo una tendencia a buscar ese tipo de hombres por las necesidades que no tenemos satisfechas. Y de nuevo, que es un momento de que nosotras nos la demos. Y aquí les ponía, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si yo ya identifiqué estos patrones de conducta? Pues bueno, autoconocimiento es súper bueno. Si yo me conozco, si yo también puedo nombrar mis necesidades, ¿sabes qué? Una necesidad no satisfecha es el reconocimiento, sí. ¿Y cómo lo está identificando? Pues bueno, gran parte de mi conducta está determinada por lo que van a decir los demás, no porque yo lo esté decidiendo. Y esto que me ha llevado a buscar que mi conducta le agrade a un hombre. Nombrarlo, identificarlo es importante para desde ahí empezar a ver qué necesito darme. Si es reconocimiento, reconocimiento. Si es atención, atención. Establecer límites es importante. Recordemos que los límites primero nos los ponemos nosotras, a nosotras mismas y después a los demás. Ok, si yo identifique que tengo esa tendencia, por ejemplo, a la atención, yo voy a tener cuidado cuando yo me esté involucrando a recibir más atención, no porque la atención sea mala. No quiero que nos quedamos como, ay, nadie me puede dar atención. No, porque en una relación de pareja pues sería lo ideal, una atención, pero mutua. Y algo que sumara, no algo que te completara. En este aspecto de establecer límites, si yo sé que tengo esa tendencia, yo necesito cuidar de mí misma para que yo no me involucre emocionalmente. Cultivar la autoestima es muy, muy importante, porque ahora sí que ya no va a ser así de, ay, y es que ¿quién me va a aceptar así? No, es algo que menciona la autora de por qué tenemos esta percepción de ¿quién me va a poder aceptar así?
No, no, tampoco va esta carencia de, "Ay, es que soy poco, entonces quién sabe quién". Por eso el amor propio, una autoaceptación. Si bien, de nuevo, hay cosas que no nos gustan de nosotras, tanto físicamente como emocionalmente, tal vez y mentalmente, ahorita en los traumas, pues obviamente no son cosas agradables, pero necesitamos aceptar eso para, en el caso de lo disfuncional, traumas y eso, poder cambiarlo. En el caso de lo físico, pues bueno, es parte de también nuestra autoaceptación y saber que no hay cuerpo perfecto, que no hay el cuerpo de Barbie, porque eso no es humano. La autovalidación. Yo necesito darme esa validación que probablemente me hace falta. Si me la doy a mí misma, yo no voy a estarla buscando en hombres. Ahora sí que aceptar el mínimo esfuerzo acá, o la mínima atención, o hasta un maltrato, con tal de que me validen, que me den atención, ahí vamos a saber discernir. Porque ya no lo vamos a elegir desde un lugar de carencia. Lo vamos a elegir desde un lugar de, ¿sabes qué? Yo sí quiero por esta razón. Él también es pleno, porque no está buscando que yo le llene una carencia. Desde ese lugar necesitamos escoger. Si es que vamos a escoger a alguien, yo quiero, sí, lo escojo a esa persona, pero desde mi plenitud, porque con él yo sigo estando completa y sin él yo sigo estando completa. La autonomía es muy importante, muy, muy importante. Si no hay autonomía, vamos a aceptar cualquier cosa, básicamente. Y el autocuidado. De nuevo, este lema, si yo no me cuido, nadie más lo va a hacer, porque no solamente hay esa tendencia a ver por los demás, sino usualmente la sociedad va a esperar esto y se va a halagar de, mírala. De hecho, no sé si han visto como, mira qué humilde, no se atiende a sí misma. Mira qué humilde. No, no ve por ella. Eso no es humildad. Eso ya es no ponernos atención, no cuidarnos. Escenas. Entonces, aquí les puse como algunas cosas que pues podríamos nosotras empezar a hacer, ponerme atención, cuidarme y demás, para ahora sí que no buscar esta mínima atención en alguien más, por la circunstancia que sea, porque de hecho puede ser un hombre súper sano que digamos, no, es que tal vez él es pleno, ¿no? Entre comillas, porque también, pues, sería entre comillas. Y tal vez sí me da como la atención, el respeto que pues, a mí me gustaría, pero si yo no lo estoy eligiendo conscientemente de, pues yo con mis 5 sentidos, yo elijo a esta persona, es muy diferente a yo con mis traumas, yo con mi carencia, yo con mi necesidad de atención, la elijo. Hay una gran diferencia. Y también tanto en el inicio como en el resultado para, en general el resultado y para nosotros. Y algo que también cómo se llama, era la semana que estaba, les digo, preparando, terminando de afinar detalles para esto con la psicóloga, me decía algo importante, y creo que, digo, sí lo había tomado en cuenta, pero creo que no tanto, y justo me decía que hay muchas necesidades que vamos a poder satisfacer nosotras. Por ejemplo, el autocuidado, dedicándonos tiempo en el día para hacer ejercicio, para comer sano, para un ratito de distracción, para una serie, para salir, para caminar, por una mascarilla. Bueno, la manera de autocuidado que quieran va a ser súper bueno y nos va a ayudar muchísimo a no estar buscando ser cuidadas. Pero otra cosa muy importante es que posiblemente la atención que vamos a buscar, sí nos podemos dar atención, pero probablemente no va a llegar como al tope a llenar mi necesidad de atención. Entonces es importante que pongamos esto delante del Señor, porque el Señor sí suple esas necesidades no satisfechas. El Señor, no cualquiera, el Señor. Nosotras haciéndonos cargo de lo que nos corresponde, o sea, nosotras, y poniendo esto delante del Señor, porque el Señor va a poner las herramientas, y el mismo Señor dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Digo, no es que tengamos el corazón roto, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Él también suple estas necesidades no satisfechas. Él también nos viste de esta dignidad de eres amada, eres valorada, eres digna. Y bueno, ¿qué se compara una validación que alguien humano nos pueda dar a la validación que el Señor nos da? Porque quien más nos conoce nos dice, sigue siendo amada y sigue siendo digna. Y es la manera en la que nosotras vamos a poder atendernos. Porque si entregamos esto al Señor y lo ponemos delante de Él,
Entonces vamos a entender la percepción que él tiene de nosotras, que qué es, que somos amadas, que somos su pueblo, que somos dignas. Y ese mismo pensamiento es algo que vamos a poder interiorizar. ¿Y cómo nos vamos a ver a nosotras mismas? Así, como el Señor nos ve. Ok, soy valorada. Sí, probablemente no por medio mundo, ¿no? Porque tampoco queremos caerle bien a todos. Pero soy valorada por el Señor. Nos bastamos en su gracia. Entonces, pues, yo creo que ya sería todo. Digo, yo sé que empezamos con el tema como tranquilo del cerebro, del nacimiento del cerebro, así como ver un poquito, pero finalmente es un tema importante, ver desde dónde nos relacionamos y no solamente ver esta parte de, no estamos solas en este proceso de, pues, a veces evadimos mucho estos temas, ¿no? Como, me necesito ser responsable de mí. Pero finalmente es el momento, si no es ahora, ¿cuándo? Si tenemos la oportunidad ahora de hacernos cargo de nosotras mismas. Por ende, si va a costar, puede doler muchísimo, porque finalmente es desenterrar como, y aceptarlo al final, como, pues ¿sabes qué? La verdad es que sí tengo una necesidad no satisfecha de atención. La verdad sí, pero teniendo en cuenta del Señor nos llama, pon esto delante de mí, ponlo delante de mí. Ahora sí que en esos tiempos de oración con Él, me ponían un ejemplo hace unos meses muy bonito y me decían como, sabemos que su llamada es hacer sacrificio vivo para Él. Y a veces nos cuesta, ¿no? Como es que ¿qué le voy a entregar al Señor? Pensamos que solamente es como entregarle al Señor regalos. Pero también había una ofrenda, que es el holocausto, que era del todo quemada. Y había otra parte que se tiraba. La del todo quemada es aquella que llega como olor grato, nos dice la Biblia. Y hay otra ofrenda que dice que se tira, que se desecha. ¿Cuál es esa ofrenda hoy en día para nosotras? Eso. Esas necesidades no satisfechas que les ponemos delante de Él en el altar de que se quemen. Que se quemen porque ya no podemos andar cargando con eso. Porque no podemos vivir en la vida y vida en abundancia de la que Él nos habla si nosotras seguimos teniendo patrones de dependencia. Y aún más siendo creyentes, vamos a tener este pensamiento de yo lo convierto, cuando finalmente llamadas de eso no somos, no somos salvadoras. Somos llamadas por Él, aquel que nos ve dignas. Entonces, no solamente que nos la creamos, sino busquemos interiorizar esa imagen de nosotras mismas, de soy valorada, soy digna, soy valiosa no solamente por lo que hago, por lo que soy, sino por quien me ha llamado. Entonces, pues, de nuevo, yo espero que les haya sido de mucha bendición y pues déjenme terminar la grabación si quieren pasamos a los comentarios.